ustedes ya tienen la base, ya han escuchado hablar de esto, ya han escuchado hablar de los receptores, ya hemos hablado que una molécula tiene que encajar para que la reconozca y la célula actúe. ¿Les cachan de eso? ¿Sí? Hay una idea de base. Entonces, los fármacos funcionan exactamente igual que una hormona, un neurotransmisor. ¿Sí? Normalmente los receptores son proteínas, canales iónicos, que son los de sodio, potasio, ¿cierto? Magnesio y toda la molécula, o receptores hepáticos. Estos receptores son receptores de otro tipo de molécula. No es como que las células desarrollen receptores para el diclofenaco, esa no existe. Están ahí para recibir otro tipo de molécula, y esta molécula lo que viene a hacer es engañar a la célula y hacerle creer que es otra sustancia. Lo mismo que las drogas. Exacto. Lo mismo que las drogas. Por eso también no sería el efecto de las drogas que vimos cuando hablábamos físico. La mayoría de los fármacos dependen de los receptores para actuar en las células. Hay unos poquitos que no, pero la gran mayoría sí. Las moléculas se ajustan al dominio de unión del receptor y forman un ligando. Exactamente igual que lo que veíamos en neuro, en fármacos, en endocrino. Y al formarse el ligando vamos a tener dos tipos de ligandos. Igual que en las hormonas, vamos a tener ligandos agonistas y ligandos antagonistas. Los ligandos agonistas van a potenciar el efecto o actividad normal de la célula. Lo que la célula ya estaba haciendo se va a ver potenciado. Por ejemplo, digoxina, cardiotónica. Los músculos del corazón, ¿cuál es su pega? Contraerse. Pero resulta que este caballero tiene contracción débil, tiene un corazón débil. La contracción es debilucha. Nosotros le damos digoxina y la célula cardíaca reconoce la digoxina como si fuera acetilcolina, el neurotransmisor que estimula la contracción cardíaca. Entonces, ¿qué hace? Se contrae más fuerte. Sigue haciendo lo que estaba haciendo siempre. El agonista potencia la acción normal, solo que más intenso. Y vamos a tener agonistas parciales, como el caso de la digoxina, que generan un aumento solo de la actividad, y agonistas completos, que son aquellos que desencadenan la máxima respuesta posible. Siguiendo con el ejemplo del corazón, este mismo viejito corazón débil nunca se le dio digoxina, entra en paro. Antes de desfibrilar lo que hacemos, le vamos a pasar adrenalina. La adrenalina utiliza otro receptor, no el mismo receptor de la acetilcolina, pero ¿qué hace la adrenalina? Genera la mayor contracción posible en el músculo. El corazón va, cuando se active, se va a activar taquicárdico e hipertenso. Un paciente que sale de paro siempre está taquicárdico e hipertenso. Al entrar en paro está hipotenso y bradicárdico, sale taquicárdico e hipertenso. La adrenalina genera respuesta completa, la máxima respuesta posible de esa célula, lo más brutal posible. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Esos son fármacos agonistas. Los fármacos agonistas suelen ser menos que los antagonistas, por eso tenemos tantos fármacos antihistamínicos, antiinflamatorios, anti todo, ¿ya? Antirreprobación, no hay fármacos para eso. No hay fármacos para eso. Existen los agonistas inversos, pero eso se los nombro como datos friki nomás, porque en realidad un agonista inverso en la práctica es un antagonista, en la misma web. Los libros de farmacología siempre lo mencionan, pero es un antagonista la web, ¿sí? Es lo mismo. Y por tanto los antagonistas son los anti, son los que bloquean la actividad normal de la célula. Usted tiene, tengo cólicos. Los cólicos están causados por contracción muscular también. ¿Violenta de qué? De los músculos del intestino. El fármaco lo que hace, el Viadil lo que hace es bloquear la señal de contracción, bloquear la acetilcolina. Entonces el músculo se contrae más lento. Un antagonista. Lo mismo, tengo no sé, náusea. Ya hoy estoy con tantas náuseas. A usted le da isofran, que es un fármaco antinauseoso. ¿Qué hace el isofran? El síntoma de la náusea es neurológico, tiene que ver con el vago, ya con la inervación del vago. Entonces, claro, hay señales nerviosas que van a través de las neuronas del vago. El isofran, ¿qué hace? Bloquear las señales nerviosas que generan la náusea. Un antagonista bloquea. Los antagonistas no competitivos, es decir, que no compiten por el sitio de unión, sino que utilizan otro, generalmente son parciales, bajan un poco el efecto, disminuyen, ¿ya?, la contracción.
Los antagonistas completos son aquellos que le quitan el espacio a la molécula que normalmente debería estar ahí, y esos suelen ser completos. El efecto más intenso también, bloqueo completo, inactiva por completo la actividad celular. ¿Sí? Pero son muy poco frecuentes. La mayoría son parciales. Casi todos los anti-algo, la mayoría de los anti-algo, lo que hacen es tener actividad antagonista. Un antihipertensivo, ¿qué hace? Disminuir la contracción de la arteria para que la presión baje. Se relaja el músculo arterial, entonces la presión arterial baja. ¿Sí? Eso es un antagonista. Ahora, ¿cómo actúan estas moléculas una vez que se conectan con su respectivo receptor? Normalmente actúan alterando la actividad celular, así como lo generaban las hormonas, ¿ya? Estimulando la actividad celular, bloqueándola, inhibiéndola o incluso en algunos casos destruyendo la célula, como en el caso de los fármacos citotóxicos usados para quimioterapia. Ahí el fármaco actúa como señal de apoptosis, señal de suicidio celular. Le dice a la célula, guacha, está muy dañada, tenéis que hacer la morición. Porque de hecho eso es lo que pasa con las células cancerígenas. Las células cancerígenas tienen daño genético, está dañada genéticamente, pero no logra reconocer que está dañada. Entonces se multiplica y se multiplica vuelta loca. Crece, multiplica más. Y no hacen apoptosis, que es el mecanismo normal de protección del cuerpo. Cuando una célula está dañada se tiene que suicidar. Se tiene que autodestruir. Es muy triste. ¿Sí? Por el bienestar del organismo completo, la célula debe suicidarse para preservar el bienestar del organismo. Una célula envejecida o dañada, o con mutaciones, todo eso siempre debería autodestruirse, hacer apoptosis. ¿No hay un agente de negro que tiene encargado de matar? Sí. Natural killer. Sí, bueno. Verdad. Pero estas son las que no se logran suicidar nomás, ¿cachai? Generalmente hay algún leucocitos como el natural killer y las células T, los linfocitos, C, que son básicamente hacen eso, buscan y detectan lo que está dañado y lo destruyen, pero generalmente las células se destruyen solas. Pero si no lo detectan, entonces alguien le tiene que dar la señal, y para eso somos los quimioterapias, los citotóxicos. ¿Ya? Ahora, hay factores que pueden afectar o modificar el efecto que debería tener este fármaco, como factores fisiológicos, como la edad. Las edades extremas alteran los efectos de los fármacos. Los niños no reaccionan igual a los fármacos que un adulto, y un adulto mayor tampoco. ¿Ya? La raza, porque las variaciones genéticas generan respuestas diferenciadas en las diferentes razas. ¿Ya? Por ejemplo, hay la función cardiovascular en la raza negra es bien distinta de la raza blanca. Tienen un corazón más resistente que nosotros. Y eso hace que algunos fármacos que a nosotros nos vienen bien les hagan muy mal. O no la hagan nada. ¿Cómo? O no la hagan nada. También existen algunos casos así, sí. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo con eso. El sexo, porque hay medicamentos, no estoy hablando de cuánto le ha dado, sino que de qué sexo tiene usted, porque las hormonas, los niveles de testosterona, los niveles de estrógeno, influyen sobre algunos medicamentos. De hecho, eso muchas veces no se toma en consideración. La gente solo piensa en los anticonceptivos, pero la insulina es una hormona, es un fármaco hormonal. Y la insulina se ve brutalmente afectada por los estrógenos. ¿Por qué creen ustedes que hay más diabetes, más resistencia a la insulina en mujeres que en hombres? La peridiabetes, que le llama la gente, es más común en mujeres que en hombres. Y eso es porque los estrógenos tienden a disminuir la actividad insulínica. Y no todos los médicos hacen el recálculo que deberían considerar 1 o 2 unidades de insulina más si es mujer que en un hombre. El peso, pacientes con obesidad mórbida, acuérdense que la grasa tiende a retener sustancias adiposas. Si el fármaco es graso, va a tender a estancarse en la grasa y no distribuirse en la sangre. Patológicos como enfermedades, sobre todo las renales y hepáticas, el estrés, porque el estrés dispara el cortisol es una hormona, puede tener efectos sobre muchos fármacos. Ya, ambientales, raro, hay poquitos fármacos pero existen, que son sensibles a la temperatura ambiental a que se administran. ¿Ya? Son poquitos, pero existen. ¿Sí?
y la dosis, vía y tolerancia al fármaco, que también va a influir por supuesto. Que todo por 4 mecanismos, que suenan súper rebuscados, pero no son tan complicados. Mecanismo de actividad por control de canales iónicos. ¿Qué es eso? No es tan complicado. ¿Quién necesita el corazón, la célula cardíaca, la célula miocárdica para funcionar? Sodio. Perfecto, ¿y qué más? Potasio. ¿Qué más? Calcio. Calcio. Sodio, potasio, calcio. 3 electrolitos clásicos. Esos son iones. Cuando nosotros le damos a un paciente digoxina, le estamos dando un fármaco que aumenta la entrada de calcio. Está controlando los canales iónicos. Cuando yo le doy a un paciente un antiarrítmico de la familia de los beta-bloqueadores, lo que estoy haciendo es administrarle un fármaco que bloquea los canales de calcio, disminuyendo la entrada de calcio, por tanto la contractilidad muscular es más débil, el paciente tiene una arritmia más lenta, se regula. Esos son fármacos de control de canal iónico. Es súper simple. Afecta solo a aquellos órganos que dependen del movimiento de electrolitos para funcionar. ¿Ya? En el sistema nervioso, acuérdense que también era importante el sodio y el potasio para el potencial de acción. Cuando usted toma, hay algunos medicamentos estimulantes del sistema nervioso, por ejemplo la cafeína, de hecho. La cafeína mejora la circulación de potasio en la membrana de la neurona. Como mejora la circulación del potasio, y el potasio es importante para generar el potencial de acción, la señal es más rápida. Entonces usted está más prendido. Y genera neurotransmisores de mejor calidad, con mayor velocidad, ¿sí? O sea, canales iónicos. Sodio, potasio, calcio, magnesio, todo eso. Formación de segundos mensajeros. Muchos fármacos funcionan así, donde el fármaco por sí mismo no es capaz de causar un efecto, sino que tiene que generar una cadena de efectos, que es el ejemplo típico de hecho de los citotóxicos, la quimioterapia. ¿Ya? El quimioterapéutico llega, se une al receptor, pero por sí solo no hace que la célula se suicide, sino que genera adentro del receptor liberación de sustancias que van generando una cadena de efectos que terminan actuando sobre el núcleo, y el núcleo genera la señal para el suicidio. O sea, es una cadena de efectos, por eso hablamos de segundo mensajero. El fármaco por sí mismo no es capaz de causar el efecto por sí solo. Necesita generar una cadena de efectos dentro de la célula. ¿Sí? Actividad enzimática intrínseca. El fármaco se comporta directamente o como una enzima o como una hormona. De hecho, los fármacos hormonales tienen este mecanismo. La insulina, el Euthyrox, básicamente funciona como si fuera la hormona y por tanto por sí solo genera el efecto en la célula, sin ningún otro mediador. Viene la insulina que nosotros administramos como fármaco y se comporta así, como si fuera la insulina normal del paciente, y hace que esto abra sus canales para meter la glucosa para adentro. O sea, no genera cadenas de efectos. Por sí solo genera la modificación de conducta. Y finalmente, control de transcripción. Acuérdense la función del retículo endoplasmático rugoso. La función del retículo endoplasmático rugoso era fabricar moléculas según las órdenes del ADN convertido en ARN, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa? ADN convertido en ARN, la receta en chino, pasada en español, que no va a transformarlo. Ya, pues si yo a la célula le doy ya una receta prearmada como medicamento, le doy un ARN, la célula no sabe diferenciar que no viene del núcleo, la fabrica nomás. Y eso es lo que pasa con las vacunas, de hecho, vacunas ARN. Cuando a ti te colocamos una vacuna ARN, una vacuna contra el COVID, por lo menos las que son AstraZeneca, Pfizer, Moderna, esa vacuna lo que contiene son ARN encapsulado en material adiposo, parecido a la membrana celular, fosfolípidos. Entonces, claro, llega a la membrana, se fusiona con ella, el ARN se mete dentro de la célula y el ARN, el único lugar donde tiene actividad es en el retículo endoplasmático. Entonces llega ahí y la célula dice, guacha, hay que fabricar una proteína, me están llegando señales de fabricar una proteína, y la empieza a fabricar por arma. Fabrica la proteína SPICA, de hecho, que es un marcador típico de la superficie del virus COVID. Y después la libera, pues, la exocita hacia afuera. Entonces, ¿qué dice el cuerpo? Anda el COVID, mentira. Son proteínas que fabricaste tú mismo. Pero es suficiente para que tu sistema inmune reconozca y desarrolle inmunidad. Entonces, ¿qué pasa? Se te inflama el brazo porque pareciera que hay una infección aquí, entonces el cuerpo reacciona como si lo viera. Pero no, pues son las proteínas que tus mismas células fabricaron. Eso es mecanismo por control de transcripción.
¿Sí? Tan rápido explicarle a ustedes, cabros, en esa base. Te juro que estas últimas diapos, yo ayer me demoré como 40 minutos en explicar. Querían puro matar. Bien, interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas es cuando los medicamentos entre sí se bloquean o se anulan. O se potencian también, puede ocurrir. Además, puede aumentar los efectos de las reacciones adversas y puede ser por alimentos, no solo por fármacos. Hay varios factores que aumentan las interacciones farmacológicas que son las mismas, que afectan siempre. La edad, enfermedades, concentración, patologías renales, las mismas de siempre que alternan. Vamos a tener interacciones, por ejemplo, en la absorción. Típico por alimentos, clásico. El ejemplo del hierro, no me acuerdo si se los dije, el hierro con el café. ¿Cómo? El hierro con el jugo, ¿no? De hecho, que cuando yo me tomo el sulfato ferroso con algo que tenga cafeína, la cafeína quela el hierro, entonces disminuye la absorción, pierdo mucho. Si yo me lo tomo con jugo de naranja o con cítrico, en general cualquier cítrico, el ácido cítrico mejora la absorción. Es una interacción que favorece. ¿Ya? Interacciones de distribución normalmente son por competencia de las proteínas necesarias para que circule en la sangre, ¿ya? Porque justo estoy tomando fármacos que usan las mismas proteínas, no tengo suficiente para repartir todo, entonces competencia. De metabolismo casi siempre son por problemas en el hígado, y aquí por favor mucho ojo con el pomelo, por Dios. ¿A alguien le gusta tomar pomelo? Los mates, está en el mate. Pomelo. Ya, el pomelo a mí me gusta harto, yo lo encuentro rico. El pomelo tiene muchos efectos terapéuticos, de hecho. Pomelo es hipotensor, regulador de la glicemia, tiene altos efectos terapéuticos buenos. Pero tiene un problema, y es que el pomelo es el alimento con mayor número de interacciones farmacológicas descritos. No existe ninguno que tenga más. Porque el pomelo, dentro de su actividad terapéutica, disminuye una molécula que está en el hígado que se llama citocromo C. Y nosotros necesitamos citocromo C para metabolizar los fármacos. Sin citocromo C no metabolizamos los fármacos. Entonces, si tú te tomas los remedios que te tomas normalmente con pomelo, van a tener menos efecto por interacción con el pomelo. Y esto es algo que nadie pregunta, que si el día de mañana usted trabaja en un consultorio de atención primaria o da indicación a pacientes crónicos, pregunte. Hay gente que le gusta tomar pomelo y típicamente se lo toma en ayunas. ¿Y a qué hora le indican la primera pastilla? También por la mañana. Ah, me la voy a tomar con el juguito de pomelo porque sanito, es natural. Profe, ¿Es el único efecto que hace? O sea, disminuye el... Sí, pero que la idea es que el medicamento tenga efecto, no es que esté tomando un antibiótico. Pero yo pensé que hacía algún otro efecto más. No, no causa toxicidad, no aumenta las reacciones adversas, pero sí disminuye la efectividad del fármaco, y mucho. profe, ¿y los fármacos en sí también bajan el citocromo o no? No. Ah, solamente Son el gastados- pomelo, el sí, pomelo el lo... pomelo tiene una actividad específica que dentro de la cadena de cosas que hacen, que tiene muchos conjuntos activos, es bajar el citocromo. ¿Cachai? Entonces, la indicación, si es que el paciente toma pomelo, es que tiene que tomarlo 2 horas alejado del consumo de fármacos. Ojalá. Ya no puedo. O después, venga. ¿Ya? Para que se acabe de metabolizar. Hablando de Interacciones de gusto, excreción, ¿cómo? fármacos, sobre todo los diuréticos. Si una persona toma, por ejemplo, un analgésico, un ketorolaco, que el ketorolaco se elimina por vía renal, y al mismo tiempo toma un diurético como la furosemida, lo más probable es que el efecto del keto le dure menos tiempo. Menos tiempo. Porque como el diurético te hace orinar mucho y el keto se elimina por el riñón, lo vas a perder antes. O sea, tomando cada menos. Entonces vamos a tener alteraciones o interacciones de pérdida. Y hay interacciones también de la parte farmacodinámica, como más rebuscadas un poco, como los efectos de los fármacos. Uno de los ejemplos más interesantes es la furo con la digoxina, volviendo como a los diuréticos. La furosemida no solo es un diurético, sino que es un diurético retenedor de potasio. Te hace orinar botando sodio y guardando potasio. Acuérdense que sodio y potasio son interdependientes. Ya, pues, y la digoxina mejora la contractibilidad cardíaca, mejorando la entrada de calcio y de potasio. Si yo tengo además potasio de sobra, en vez de que mejore la contractibilidad cardíaca, la voy a tener violenta. Ahora el paciente va a ser hipertenso y taquicárdico. Interacción farmacológica de este tipo también puede ocurrir, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Fármacos, por ejemplo, de diferentes sistemas también, respiratorio y renal, que pueden tener interacciones. Eso es más rebuscado. Me interesa que entiendan que existan, por lo menos, ¿ya? Hay algunas cosas que tienen que
sobre todo las interacciones de carácter farmacocinéticas es importante que las ubiquen bien. Los fármacos que se pueden alterar por absorción, por metabolismo, por excreción. Las farmacodinámicas debería manejarlas el médico, se supone. Podríamos enseñar. Y lo último, almacenamiento de los fármacos. Los fármacos se tienen que almacenar en condiciones especiales, siempre por encima del nivel del suelo, porque digo que yo llego a un servicio y cajas de fármacos en el piso por la cresta, no debe ocurrir. ¿Ya? Siempre por encima del nivel del suelo, en condiciones estables de humedad y temperatura. Muchos fármacos requieren protección de la luz, ¿ya? Porque tienen fotosensibilidad, hay muchos. Y algunos permiten exposición a la luz solo mientras se administra, pero mientras están almacenados no. Entonces hay que ahí, básicamente, tener cuidado con los cuidados establecidos del fármaco en forma previa. ¿Ya? Y están libres. Yeah. La lista.